Quiero que leamos 1 Samuel, capítulo 19, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 10. ¿Me dice un amén? Y ve lo que dice la palabra. Dice: habló Saúl a Jonatán, su hijo, y tomó sus siervas para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera, y dio aviso a David diciendo: Saúl mi padre procura matarte. Por tanto, cuídate hasta la mañana y estate en un lugar oculto y escóndete. Y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde está, y hablaré de ti a mi padre y te haré saber lo que haya. Y Jonatán habló bien de David a Saúl su padre y le dijo: no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, y porque sus obras han sido buenas para contigo. Pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo, y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué pues pecarás contra la sangre inocente, matando a David sin causa? Y escuchó Saúl la voz de Jonatán, y juró Saúl: vive Jehová, que no morirá. Y llamó Jonatán a David y lo declaró todas estas palabras, y él mismo trajo a David a Saúl, y estuvo delante de él como antes. Después hubo de nuevo guerra, y salió David y peleó contra los filisteos, y los hirió con gran estrago, y huyeron delante de él. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa, tenía una lanza en la mano, mientras David estaba tocando. Saúl procuró enclavar a David con la lanza en la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Quiero en esta mañana compartirles un pensamiento, una enseñanza con la que Dios ha estado hablándome en esta semana, y tiene que ver con un principio que he titulado Adorando en medio de la guerra. Nosotros somos personas que vivimos en un país sin guerra, sin ejército. No tenemos noción ni conciencia de lo que implica una batalla de ejército. No tenemos conciencia de lo que significa andar armado o andar a la defensiva en temas logísticos de estrategia de guerra. No tenemos siquiera la noción, posiblemente muchos de nosotros, de lo que significa tener su vida guindando de un hilo. Saber que en cualquier momento alguien te puede matar o alguien puede acabar con tu vida. Ni siquiera andamos por la calle pensando en que podemos caminar y toparnos una mina en la cual tan solo con pisarla posiblemente vamos a volar en 1000 pedazos. Usted y yo tenemos la bendición de no saber qué significa, la mayoría de nosotros, eso. Pero curiosamente, sí andamos en una guerra campal, y sí andamos constantemente a la defensiva. Caminamos todo el tiempo pensando que todas las cosas que hay a nuestro alrededor son malas, y que todas las personas que de alguna manera están a nuestro alrededor tienen algo en nuestra contra y nos quieren dañar. Vivimos constantemente a la defensiva en muchos de los casos, y es difícil pensar que podemos adorar cuando estamos peleando y estamos en batalla. Es aquí donde precisamente quiero compartirles en esta mañana. La vida de David fue una vida difícil. Si usted ha estudiado la vida de David, usted se puede dar cuenta que la vida de David tenía condiciones difíciles, complicadas. Por ejemplo, en la Biblia no se declara y no se ve una relación de David con su madre. Aparece David con su padre. Y aún así no se relata que David tuviera una relación con su padre que fuera adecuada, que fuera óptima, que fuera agradable. Vemos a un David relegado, vemos a un David abandonado, vemos a un David tratado como de menor categoría. Pero aun cuando David enfrenta la posición, la capacidad de poder surgir y poder lograr superar muchos de los entornos de su vida, también encontramos a un David perseguido, encontramos a un David arriesgado. Pero hay una etapa de la vida de David que es con la que quiero compartirle en esta mañana,
Y es precisamente cuando el rey Saúl enfrenta una de sus situaciones más complicadas. Saúl había sido posicionado por un espíritu malo. Ahora, cuando hablamos de espíritu malo, ahora quién se asusta y quién entra en crisis, un espíritu malo, un demonio, qué camotes, qué problema es esto. Hablemos de una situación un poco, llevémosla a un nivel un poco más entendible. David estaba pasando por una situación de miedo, una situación depresiva, una situación de zozobra. David no podía conciliar el sueño, David no podía estar en paz, David no podía tener un tiempo agradable, un tiempo de tranquilidad. Posiblemente, tal vez cuando leemos y decimos que David tenía un espíritu malo, usted dice, wow, David estaba endemoniado. Saúl estaba endemoniado. Pero cuando pensamos en la vida real de muchos de nosotros, ¿cuántas veces tal vez no hemos podido conciliar el sueño? ¿Cuántas veces hemos tenido tiempos de mucho tormento? ¿Cuántas veces hemos pasado por circunstancias de la vida donde no alcanzamos la paz? Saúl estaba viviendo esta situación y dentro del entorno Saúl sabía que solo había una persona, solo había un elemento que podía traerle paz. Y curiosamente no hablamos de Dios. Curiosamente no decimos de que Saúl se metió en oración y empezó a buscar la presencia de Dios. Saúl no llamó al profeta para que orara por él. Saúl llama a David y le dice a David, venga, toque el arpa. Porque cuando David tocaba el arpa, la paz regresaba sobre Saúl. Y cada vez que David llegaba con el arpa a tocar, había paz en la vida de Saúl. Pero hay un elemento que pocas veces tomamos en cuenta al hablar de esta historia. Y es que antes de que David fuera a tocar el arpa para Saúl, Jonatán se acercó a David y le dijo, David, quiero contarte algo. David, quiero avisarte, quiero ponerte en actas. Mi papá te quiere matar. Y aquí es precisamente donde quiero hablarle sobre el concepto de la adoración. David está con el arpa. Posiblemente usted no sabe lo que es tocar un arpa, posiblemente yo tampoco. Pero pongámosle cuentas que traigámoslo a nuestro tiempo. No era un arpa. David era Luis y había una guitarra y tenía que tocar. David está con su guitarra lista. Jonatán le dice a David, no te muevas, no vayas donde el rey hasta que yo te avise porque te van a matar. David está con su arpa. Imagínese a Luis con la guitarra ahí afuera del reino, esperando a entrar. Tiene que adorar, tiene que tocar el corazón de Dios, tiene que mover la presencia de Dios, pero está advertido de que cuando cruce esa puerta lo quieren matar. ¿Quién logra adorar cuando sabe que lo está esperando la muerte al otro lado? ¿Quién logra coger una guitarra, un arpa, un piano? ¿Quién logra coger un micrófono y tocar el corazón de Dios cuando va a estar pensando en que lo quieren matar? ¿Tiene una espada? ¿Tiene un arpa? ¿Qué tiene? ¿Qué quiere hacer? ¿Cómo me va a matar? ¿Quién logra quitarse de la mente el miedo al problema, el miedo a la circunstancia, el miedo a la crisis que estoy viviendo para poder desprenderme de mi realidad y ir a la adoración? ¿Quién logra llegar a tocar el corazón de Dios cuando estoy pendiente de mi crisis actual? ¿Quién logra tocar el corazón de Dios cuando estoy pendiente de que mi vida posiblemente no es la adecuada? Y creo que todos hemos estado ahí, donde tenemos que adorar, queremos adorar, necesitamos adorar. Pero las circunstancias que están funcionando alrededor de mi vida no me permiten adorar. Cuando posiblemente el dolor de mi corazón no me permite adorar. Cuando posiblemente el miedo a lo que pudiera pasar en mi vida no me permite adorar. Cuando la crisis financiera no me permite adorar. Cuando estoy enfrentando la crisis más severa y eso me impide poder llegar adelante de Dios con libertad, porque lo único que quisiera decir, Señor, ¿qué está pasando en mi vida? Pero Dios dice, adora. Y usted tiene que adorar. Olvídese de lo que está pasando, adore.
Y yo me imagino a David con su arpa en la mano. Una parte de su mente decía, me quieren matar. La otra parte, tengo que adorar. Una parte decía, Saúl me va a hacer clavado en una pared. Las otras decían, tengo que adorar. Tengo que tocar el corazón de Dios. Tengo que lograr ministrar la vida de Saúl. Pero ¿quién quiere ministrar la vida de alguien que te quiere matar? ¿Quién quiere servir a aquel que le ha declarado su muerte? ¿Sería usted capaz de tocar su arpa para aquel que quiere matarte? ¿Sería usted capaz de adorar a Dios clamando por la paz de aquel que te quiere matar? ¿Tendría usted la capacidad y la madurez de poder servir a aquel que sabes que pedirá tu cabeza o la tomará en algún momento? ¿Tomarías tú tu arpa, tu guitarra, tu piano para adorar a Dios e interceder por esa persona sabiendo que te va a matar apenas tenga una oportunidad? Y yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos al llegar a la adoración es esa guerra interna que muchas veces está gobernada por el miedo. ¿Cuánto miedo a veces tenemos de las circunstancias que nos van a pasar? ¿Cuántas veces nos estancamos en nuestra búsqueda de Dios por el miedo a lo que estoy viviendo, a lo que he vivido o a lo que voy a vivir? ¿Cuántas veces estanco mi adoración a un lado del temor que me provoca las circunstancias en las que estoy sumergido en ese momento? Pero llegó la hora. Jonatán llama a David y le dice, David, listo, ya hablé con mi papá, todo está arreglado, usted nada más entre y toque el arpa. Mi papá prometió que no iba a tocar tu vida. Mi papá prometió que no iba a hacerte daño. Y vea lo que dice, léalo conmigo, versículo 7. Y llamó Jonatán a David y le declaró todas estas palabras. Y él mismo tomó a David y lo trajo a Saúl. Jonatán llama a David y le dice, David, tranquilo, ya hablé con papi. Papi dijo que no te va a hacer daño. Vamos, recoge tu arpa. Es tiempo de adorar. Yo me imagino la cara de David. David debió haberse quedado en la puerta con su arpa en la mano. ¿De verdad quieres que vayamos? ¿Estás seguro que es buena idea ir? David, tranquilo. Papá juró delante de Dios que no te iba a matar. Concéntrate en adorar. Ahora, la pregunta que yo tengo para ti en esta mañana es, ¿usted se hubiera concentrado en el arpa? Usted hubiera agarrado el arpa, se hubiera subido y hubiera empezado a cerrar tus ojos, levantar tus manos y dejar a Saúl parado al frente, sabiendo que minutos antes quería matarte. Usted hubiera podido cerrar sus ojos y entrar en la plenitud y en la sinfonía del arpa mientras el corazón de Dios era tocado. Hubiera tenido usted la tranquilidad, la frialdad, la libertad de adorar a Dios, sabiendo que al otro lado existía una persona que te quería matar. Pero si usted lee la Biblia, dice que mientras David tocaba el arpa, la paz llegaba a Saúl. O sea que David había logrado entrar a adorar, a pesar de que su vida estaba en riesgo. Y yo quiero leerle algo que quiero que usted le preste mucha atención. Véalo conmigo. Dice la Biblia en el versículo 7. Y llamó Jonatán a David y le declaró todas
Saúl. Y quiero que lea conmigo esta última parte del versículo. Y estuvo delante de él como antes. Dice otra versión, y le servía David a Saúl como antes. ¿Usted sabe qué significa la frase y le servía David a Saúl como antes? Significa que David olvidó el pasado, olvidó la amenaza de muerte, olvidó que lo querían clavar en la pared, olvidó que el rey se había vuelto loco, olvidó que el rey ya no tenía a Dios en su corazón, olvidó todo lo que había pasado, y cuando él entró a palacio, entró como si nada estuviera sucediendo. Como pastor escucho muchas personas decir, yo ya no puedo ser con tal persona como era antes, porque ya las cosas no son iguales. Ya me decepcionó, ya me lastimó, ya me hirió, y por consiguiente yo puedo perdonarle al pastor, pero ya las cosas no van a ser como antes. Suena bien. Pero dice que David volvió a servir a Saúl como antes. Y es que yo no puedo adorar sin antes regresar al punto inicial de antes que sucedieran las cosas. Yo no puedo adorar con libertad si no regreso al punto inicial como antes. Esto nos pasa en todas las instancias de la vida. Usted ve una mujer y usted le dice, es que yo antes era una mujer que chiñaba mucho. Antes yo era chiñador. Antes yo lo cuidaba. Antes yo lo veía. Antes yo estaba pendiente de todo. Pero es que uno se cansa, pastor. Uno se cansa, pastor. Ya uno no sirve como antes. David volvió a servir como antes. Ah, pastor, pero es que usted no vive en mi casa. No vivo en su casa. Tampoco estuve al lado de David cuando lo quisieron clavar a la pared. Pero David sí estuvo. Y a pesar de que sabía que lo iban a clavar en la pared, volvió a servir como antes. Y yo creo que una de las cosas más difíciles que tenemos que entender en nuestra vida cristiana es que Dios no quiere personas que estén cambiando porque las circunstancias de la vida cambian. Quiere personas que sigan adorando, que sigan sirviendo, que sigan actuando como antes, sin importar lo que haya acontecido. Usted me puede decir, pastor, eso es duro. Sí, es duro. Pero si usted tiene a Dios en su corazón y quiere tocar el corazón de Dios, le toca servir como antes. Ahora es bonito servirle a la gente con la que uno se lleva bien, con la gente que uno, digamos, que muere, con la gente que uno ahí coordina bien. Pero ¿qué pasa cuando tengo que servirle a una persona que me ha herido, a una persona que me ha lastimado, a una persona que me ha dañado, a una persona que de alguna manera ha hecho cosas que me han lastimado el corazón? Y tengo que servir, tengo que llegar y poder servirle como antes y hasta mejor. Y si usted lee la Biblia, dice la Biblia, y léalo conmigo, versículo 9, dice: y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa. ¿Dónde estaba sentado? En su casa. Y vea lo que dice la Biblia. Estando sentado en su casa, tenía una lanza a mano. Hay un detalle que no les había contado de la historia y que quise dejar para después. No solo David tenía que confiar que Saúl iba a cumplir su promesa de no matarlo, sino que cuando entra al cuarto, posiblemente, porque es lógico, cuando usted se siente amenazado, usted anda buscando y ver cualquier cosa que pueda ser peligrosa para su vida.
Lo primero que David ve en el cuarto de Saúl es que Saúl está acostado posiblemente en su cama, y a la par de su cama, a la distancia de una mano, hay una lanza. Pero tranquilos, él juró que nunca la iba a usar. ¿Por qué se va a preocupar David? Tiene el juramento del rey de que no iba a dañarlos. Pero tenía una lanza a la distancia de una mano. Yo me imagino a David, trin, trin, con una mano tiraba para sacar una nota de adoración del arpa, y con el otro ojo miraba que no cogiera la lanza. O sea, sí, pastor, ¿y cómo usted sabe que eso pasó? Porque se la logró esquivar. Si no se la hubiera esquivado, yo le hubiera dicho, el hombre estaba conectado en la presencia de Dios. Pero la esquivó. Dice que en la rapidez en la que Saúl la agarra en la lanza y la clava en la pared, David cruza. Y la lanza queda pegada en la pared. Pero hay algo interesante, David no dejó de tocar. Dice la Biblia que David siguió tocando, y que cuando terminó el día, al llegar la noche, dijo, me voy y aquí no regreso, porque si de esta me salvé, ya no me salvo de dos. Siguió tocando. ¿Quién sigue tocando? Yo me imagino que David seguía tocando la nota y volteaba a ver la lanza. Tocaba la nota y volteaba a ver la lanza. El corazón de David debió haber estado acelerado. ¿Y saben cuál es el problema de esto, mi hermano, mi hermana? Que todos nosotros caminamos con un lanza a la mano. Yo sé que usted hoy puede decir, pastor, alguien me dañó, pastor, alguien me hirió, pastor, alguien hizo algo que me lastimó mucho, por eso es que yo no puedo ser como era antes. Pastor, es que si yo le contara a usted las cosas que han pasado en mi vida, posiblemente usted se daría cuenta de que es que yo no puedo ser como antes. Yo no puedo amar a mi esposo como lo amaba antes, después de que me fui infiel. Yo no puedo amar a mi esposo como lo amaba antes, después de que ha sido un grosero, un repugnante, un odioso, un antipático. Yo no puedo amar a mi esposo después de que simple y llanamente yo no soy una persona que esa persona siquiera ame. Y posiblemente si nos vamos al hombre a decir, pastor, yo no puedo amar a esa mujer. Una mujer vaga, una mujer cochina, es una mujer gritona, una mujer malamansada. Y póngale cualquiera de las cosas. Y posiblemente si nos vamos conmigo a decir, pastor, yo no puedo amar a mi mamá, yo no puedo amar a mi papá. Si que usted supiera lo que ha hecho, ¿cómo quiere usted que le ame como antes, después de que pisoteó mi corazón y lo despedazó? ¿Cómo usted pretende que yo le sirva igual y le ame igual y me comporte igual con ellos, si usted sabe muy bien lo que me hicieron? Y posiblemente nos vamos a la misma distancia cuando hablamos del servicio en la iglesia. Pastor, ¿cómo pretende usted que yo sirva igual en la iglesia con lo que me han hecho a mí en las iglesias? Usted no sabe las lanzas que me han tirado. Algunas me las capié y otras no me las capié. David sirvió como antes. ¿Y por qué es importante entender que la adoración tiene que ver con poder volver a hacer las cosas como antes? Porque la verdad de la vida del creyente es que nosotros no tenemos un estado antes y después de las circunstancias. Tenemos un estado antes y después de la conversión. Somos renovados, transformados, cambiados a la imagen de Jesucristo, no a la imagen de las circunstancias, no a la imagen de los problemas, no a la imagen de las heridas que nos hayan surgido, porque ellas nunca nos van a dejar poder caminar, poder avanzar
danzar y poder adorar. Yo tengo que ser como antes. Tengo que adorar como antes. Y tengo que servir como antes. Pastor, ¿y qué pasa con la gente que nos lastima, que nos hiere, que nos daña, que nos cautiva una y otra vez en el dolor y en las circunstancias? Mi hermano, todos, absolutamente todos caminamos con una lanza a la distancia de la mano. El día que usted pueda levantar la mano y decir: pastor, yo no hiero a nadie. Pastor, yo no lastimo a nadie. Pastor, yo nunca le he fallado a nadie y yo nunca le fallaré a nadie. Ese día usted está en autoridad moral para usted decir: yo no tengo por qué ser como antes. Pero todos tenemos una lanza a la distancia de la mano. Posiblemente usted se ha visto en un mal día. ¿Y qué pasa cuando te has dado cuenta que sin siquiera pensarlo tomaste la lanza y la tiraste? ¿Qué pasa cuando te levantas de mal genio y alguien te dice media palabra y tú lanzas, tira la lanza, y cuando tiraste la lanza dice: ups, perdón? Qué salvada que te esquivaste. No fue mi intención clavarte en la pared, perdón, pero ya la tiraste. Pero ¿qué hay de ese momento donde tenemos que ser el David que esquiva la lanza y sigue tocando el arpa? ¿Qué hay de ese momento donde tengo que ser ese David que no tira su mano? Yo me imagino, David era un guerrero, un hombre de batalla. Qué fácil era llegar y decir: ¿sabe qué? Tiro el arpa, cojo la lanza y a este lo clavo y ya terminamos el problema de una vez. Le puedo garantizar que David tuvo que haberlo pensado en algún momento. Con su arpa en la mano, con su mirada en la lanza, algún momento tuvo que haber pensado: ¿y si yo bajo esa lanza y se la regreso? Pero la historia registra todo lo contrario. David nunca tocó a Saúl. Le sirvió. Y si usted revisa la historia más adelante, se va a dar cuenta que cuando David tuvo la vida de Saúl en su mano, los soldados que andaban con Saúl quisieron matar a Saúl, los que andaban con David. Y David metió mano y le dijo: no lo toquen. A ninguno de ustedes se le ocurra levantar la mano contra él. Porque a pesar de todo, David le servía como antes. ¿Es usted capaz de servirle a las personas que te han dañado como antes? ¿Es capaz de usted ser como antes con aquellos que han pisoteado, que han dañado, que te han herido? No tal vez con una lanza, sino con muchas lanzas. ¿Es usted capaz de poder mantenerse estático y controlar sus emociones a pesar de que su corazón trasiega algo diferente? Creo que todos nos hemos estado en ese momento donde lo que queremos no es servir, es venganza. A veces una venganza muy espiritual. Ay, yo voy a orar, que el Señor haga lo que tenga que hacer con esa persona. Pero usted y yo sabemos lo que queremos que le pase. No es que Dios lo bendiga. No es que Dios lo prospere. No es que Dios lo lleve de triunfo en triunfo y de victoria en victoria.
Cuando oramos y decimos que el Señor haga lo que tenga que hacer, lo que estamos diciendo es que el fuego de Dios le caiga. Algunos son un poco más honestos y dicen, Dios me hará justicia. Que no es otra cosa de, espérese para que vea. Yo no se lo voy a hacer, pero de que Dios lo clava con la pared y con la lanza, lo va a clavar. Espérese para que vea. Y hasta esperamos con ansias esa noticia que llegue y que diga, yo, le está yendo mal. Vio, para que vea. Me dice que usted no le ha pasado por la mente. No creo que usted sea posiblemente ahorita tan espiritual para llegar y decir, yo me alegro cuando los que me han clavado la lanza en la pared son bendecidos y prosperados. Y si tuviera que servirles, les vuelvo a servir como antes. ¿Qué ocupa que haga por usted? ¿Quiere que le toque el arpa? Si quiere, llego mañana a Palacio temprano. Si ocupa, yo puedo ser de los primeros de llegar. Adoración por encima de las emociones. ¿Cuántos de nosotros somos capaces de adorar por encima de las emociones? Nuestras emociones hacen revuelo, pero la adoración trasiega el corazón de Dios bajo la línea del perdón de Dios. Y el perdón de Dios nos permite llegar al puesto original. No le digo que sea fácil, pero es el camino a seguir. Cuando no vences el miedo a que la gente te lastime y te hiera, nunca podrás avanzar. Porque siempre estarás a la defensiva, porque piensas, estás seguro, tienes miedo de que alguien te pueda lastimar como ya te lo hicieron en algún momento. Y el miedo te ata. Pastor, es que mire, si yo vuelvo a ser cariñoso con esa persona, otra vez me va a lastimar. Entonces te vas a volver un ogro por miedo. Pastor, es que si yo vuelvo a servir en la iglesia, veo que yo le cuento las historias que tengo, me han lastimado mucho. ¿Quiere que vuelva a servir? ¿Usted quiere que yo sea masoquista? Sí. ¿De verdad quiere que sea masoquista? No, masoquista no, quiero que vuelva a servir como lo hacía antes. Pero pastor, me han lastimado, me han herido. Claro, y estoy seguro que usted también ha herido gente. Y entonces, todos caminamos con una lanza en la mano. Inconscientemente muchas veces la cogemos y la lanzamos. Pero el perdón precisamente raya la línea de dejar atrás las cosas que han pasado y coger el arpa y adorar. Pero pocos tienen la capacidad, o pocos tenemos la capacidad de seguir adorando, aunque el arpa está a un lado y la lanza al otro. Pocos tenemos la capacidad de seguir adorando cuando una lanza ha quedado cruzada en la pared, pero esa lanza llevaba nombre y apellido y era el mío. Y es donde realmente se pone en duda o se pone en prueba nuestra verdadera capacidad de perdonar. Dice la Biblia que nosotros deberíamos perdonar de la forma en que queremos que Dios nos perdone. Lo que pasa es que hay un problema en esa situación.
Porque inclusive recuerdo que cuando me enseñaban de pequeño a orar y me decían, vamos a orar, Padre nuestro, estás en los cielos, santificado sea tu nombre, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Perdona mis ofensas, como yo perdono las ofensas de el que está a su lado. No sé qué decir, si era una oración tan falsa o tan compleja. Preferiría decir que era una oración muy compleja. Porque eso implica que Dios me tiene que perdonar cada 20 minutos, o cada 5, o cada 1. Y seguir amándome como me ama. Pero yo no puedo perdonar 70 veces 7 al día y seguir amando como antes. ¿Cómo sabemos que nuestro corazón se ha lastimado, se ha dañado y que tiene un problema? Porque ya no hacemos las cosas como antes. Cuando yo dejo de hacer las cosas como antes, no es porque las circunstancias cambiaron, no es porque la gente es buena o es mala, no es porque la gente valora o no valora. Cuando yo dejo de hacer las cosas como antes, cuando yo dejo de adorar a Dios como antes, cuando yo dejo de servir a Dios y a la gente como antes, lo único que estoy realmente demostrando es que el que cambió en el proceso fui yo. Y no cambié para bien, porque antes lo hacía bien y ahora lo hago mal. Porque antes lo hacía con toda la tranquilidad, hoy tengo miedo a las lanzas. Porque antes servía sin estar a la defensiva, hoy ando a la defensiva para que no me lastimen. Porque antes yo sabía lo que significaba servir a las personas, aunque éstas no valoraran, hoy no. Yo he cambiado. Hoy estoy pendiente más de la lanza que del arpa. Y muchos de nosotros hoy estamos más pendientes de las lanzas que de las arpas. Estamos más pensando en la lanza que nos pueden tirar que en la nota que debo tocar para mover el corazón de Dios. Hoy estamos pensando más en la lanza que alguien pudiera lanzarme que en tocar la nota perfecta que Dios quiere escuchar de nuestro corazón. No olvide esto. Colosenses capítulo 3, versículo 23 dice que nosotros no hacemos las cosas para los hombres, las hacemos para Dios. Lo cual quiere decir que la única manera en que yo debo dejar de hacer las cosas como antes, sea porque Dios me ha dicho que deje de hacer lo que Él me mandó a hacer. Mientras yo siempre voy a tener que hacer las cosas como antes. Voy a tener que amar a mi esposo como antes, aunque no se lo merezca. Voy a tener que amar a mi esposa como antes, aunque no se lo merezca. Voy a tener que amar a mis hijos como antes, aunque no se lo merezcan. Voy a tener que amar a mis padres como antes, aunque no se lo merezcan. Voy a tener que servir a Dios como antes, aunque mis líderes no se lo merezcan. Voy a tener que servirle a la gente como antes, aunque no se lo merezcan. Y voy a tener que hacer todo como antes, aunque no se lo merezca. ¿Por qué? Porque esa es la nota perfecta que mueve nuestra adoración a Dios y que lleva un olor grato de adoración genuina a Dios. Hacer su voluntad por encima de mis emociones y de mis sentimientos y de mis heridas y de las muchas lanzas que están hoy pegadas en mi pared. Si usted hoy se pone a pensar, y si pudiéramos ilustrarlo de alguna manera, yo sé que usted va a encontrar muchas lanzas clavadas en su pared.
Yo sé que si usted alza su mirada, hay muchas lanzas clavadas en su pared. Posiblemente ya ni pared tengas. Posiblemente lo único que tengas en la pared es un poco de huecos, donde cada una de esas lanzas fue clavada. El problema no son las muchas lanzas que estén pegadas en tu pared. El problema es que tu mirada esté puesta en las lanzas y no en el arpa que Dios te dio en la mano. Cuando te desenfocas, cuando pierdes la calidad de enfoque que Dios te ha dado y quitas tu mirada del arpa para ponerla en las lanzas, habrás perdido el partido. Habrás desviado el camino y habrás ido al lugar equivocado. Porque el día de mañana no podrás presentarte delante de Dios y decirle, Señor, yo cambié, pero tenía mis razones para cambiar. Porque Dios te va a decir, discúlpame, no tenías razones, síguelo haciendo como yo te lo mandé a hacer. Porque es a mí a quien sirves, no a nadie más. Es a mí a quien agradas, no a nadie más. Soy yo al que tú le estás tocando el arpa, no a Saúl. Y yo le puedo garantizar que Dios se volteó en algún momento a David y le dijo, David, toca el arpa. Señor, David, toca el arpa. Señor, David, toca el arpa. Pero es que Saúl no se lo merece. Es que no estás tocando el arpa para Saúl, estás tocando el arpa para mí. Toca el arpa y disfrútalo. Del resto me encargo yo te cuido. Yo velo por ti. Tú solo toca el arpa. Y muchos, mi hermano, mi hermana, hoy necesitan volver a tomar su arpa en la mano y dejar de ver la lanza. Pastor, duele mucho dejar de ver la lanza porque la lanza es muy visible. Sí, pero regresa al arpa. Nunca debiste haber soltado el arpa. El día que soltaste el arpa, te convertiste en un agresor como aquel que te lanzó la lanza. Porque cuando coges una lanza para devolverla, no eres mejor que el que la lanzó. Eres igual que el que lanzó la lanza. Pero cuando coges tu arpa y dejas la lanza en la pared, estás demostrando que sabes a quién estás levantando tu adoración. Ahora usted me puede decir, pastor, no es tan sencillo. No dije que fuera sencillo. Dije que es el camino que debemos seguir. Pero no es fácil. Muchas veces te verás tentado a coger la lanza y devolverla. Y no solo devolverás la lanza que estaba en la pared, devolverás la que estaba en la pared y lanzarás la que tú tenías en la mano. Pero como hijos de Dios fuimos llamados a nunca soltar el arpa. Hasta el último momento seamos adoradores. Aunque estemos en medio de una guerra campal, donde nosotros mismos estemos en peligro. Adoremos. Y sabe, nuestra adoración no es solo cuando levantamos nuestras manos. Nuestra adoración tiene que ver con cómo tratamos a las demás personas. Nuestra adoración tiene que ver con cómo servimos a las demás personas. Nuestra adoración tiene que ver con cómo amamos a las demás personas, en especial a aquellas que nos han hecho daño. Por eso usted ve que la Biblia dice que cuál es el beneficio de amar a los que nos aman. El mérito es amar a aquellos que nos han clavado la lanza una y otra vez. Ese es el mérito, aprender a amar a esas personas, las que más daño te han hecho. Ahí es donde te das cuenta que has doblegado tu corazón y que has puesto tu mirada en el arpa. Póngase sobre sus pies en esta mañana.